I'm attorney Rick Hine. Coming up, my latest interview. Soy el abogado Richard Hine. A continuación, mi más reciente entrevista. Y en esta parte del programa nos acompaña Richard Hine, es abogado internacional, experto en derechos civiles y humanos, también en temas de migración. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Un saludo desde los Estados Unidos para ti y para todos los televidentes del Canal de las Américas. Gracias, señor. La decisión que toma hoy el Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos, ¿qué alcance va a tener? ¿Por qué hablamos de una aplicación parcial del veto migratorio? Efectivamente, hay que tomarse en cuenta de que esta es una sentencia provisional. Lo que ha hecho hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos es que ha tomado tres decisiones. Una es que ha unido los dos casos de las Cortes de Apelación del Noveno Circuito en San Francisco y el Cuarto Circuito de Apelaciones en Richmond, Virginia, en un solo caso para ser determinado delante de ellos. Es decir, que ha aceptado el caso para que sea revisado judicialmente por el máximo tribunal en los Estados Unidos. La segunda cosa que hizo es que dijo que aquellas personas que sí tienen una relación de buena fe con alguna persona en los Estados Unidos o algún ente jurídico en los Estados Unidos, tales como estudiantes o aquellas personas que han recibido ofertas de trabajo, sí pueden entrar en los Estados Unidos. Y dijo, la tercera cosa, dijo la misma cosa, o sea, sobre los refugiados, diciendo que aquellos refugiados que estén aplicando para asilo en los Estados Unidos pueden recibir o procesar su caso o recibir atención administrativa siempre que tenga un lazo con alguna persona o algún ente jurídico en los Estados Unidos. Lo que deja sin aclaración es lo que quiere decir una relación de buena fe. Yo creo que eso va a generar más litigios sobre la definición de eso, de ese término que utilizó la Corte hoy en día a lo largo de estos meses que vienen, antes de que se ponga ante el Tribunal Supremo en octubre. Pero específicamente, vamos a imaginar esta escena. Viene un ciudadano de Siria procedente desde Europa, llega a los Estados Unidos y cuando llegue a presentar sus documentos, su pasaporte y su visa vigente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo van a revisar y él va a tener una carga de comprobar de que tiene algún lazo, algún vínculo con alguna persona en los Estados Unidos que esté legalmente dentro de los Estados Unidos, sea un ciudadano estadounidense o algún residente permanente, probablemente algún familiar que esté acá en los Estados Unidos ya, o que tiene algún vínculo con alguna institución en los Estados Unidos o algún ente jurídico, tal como una universidad o alguna compañía. Esto yo creo que le va a impactar mucho más sobre los refugiados, porque imagínate, si un refugiado está buscando refugio, lo más probable es que no va a tener esa clase de vínculo. Lo cierto es que también a los turistas que vienen aquí para visitar a Disneylandia o lo que sea, van a tener esa misma carga de comprobar que tienen ese lazo, ese vínculo. La determinación será a nivel consular o bien en la puerta de entrada para ver si esos lazos son suficientes. Y es ahí donde una persona puede alegar que tiene esos vínculos y al ser rechazado, pues eso es lo que va a generar el litigio adicional, a mi juicio. Y podría darse ese litigio porque la persona que está llegando a los Estados Unidos, ciudadano procedente de los 6 países que están inscritos en el veto, puede alegar discriminación, no tienen por qué indagarle más allá que lo que él está presentando en ese momento. ¿Cuáles podrían ser los problemas judiciales o los cargos que estaría demandando esa persona de esos oficiales de migración? Pues eso va a ser la última pregunta ante la Corte. La última cuestión legal es que si este veto del presidente Trump cumple con los requisitos constitucionales de la primera enmienda de no
discriminar en base a la fe o en base a la religión de la persona. Eso está prescrito tanto en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, tanto como en la ley federal. Es un conflicto entre una antigua ley que entró en vigor hace décadas y otra ley que vino posteriormente, poniendo el poder ejecutivo de proteger las fronteras de los Estados Unidos en base a cuestiones de seguridad nacional contra, en la otra mano, los derechos de las personas físicas en no ser discriminadas. Eso va a ser realmente la determinación que hará la Corte Suprema a finales de este año. Abogado Richard Hein, desde San Luis, Missouri, gracias por estar con nosotros. Es un gran placer saludarte desde los Estados Unidos. Muy amable, señor. Nosotros